¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. Gracias, profe. La vez pasada nos quedamos en esa diapositiva y hablamos de la que sigue. Buenos días, maestro. Bueno, buenos días. Me está fallando un poquito el internet. No voy a poner la cámara para ver si no me jalo tantos datos. Ok, Gracias, profe. no de nada. Pues ya no me acuerdo muy bien dónde nos quedamos. Sí, ya me acuerdo aquí. Les decía que hay dos tipos de pacientes. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Y lo que pasa es que me sacó internet de manera abrupta. El paciente preocupado, necesitamos de somatizarlo porque seguramente tiene somatizaciones. Y usualmente esas van hacia el estómago, hacia lo que se le llama, lo que decía Alfred Adler, el órgano débil. O sea, todos tenemos un órgano débil y ese es el que resiente la preocupación. Puede ser el intestino, el estómago, los pulmones, ¿por qué no también la nariz? O de manera más profunda y menos fácil de diagnosticar, el hígado, el páncreas. Por ejemplo, la vejiga urinaria también pudiera ser. En fin, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regulación de la tensión. Les hablaba de gente que se siente víctima de su cuerpo. Sienten que su cuerpo los traicionó, pero pues no es su cuerpo, es su mente que está afectando a su cuerpo. Y obviamente como esa persona no puede contactar con la mente, pues contacta con el cuerpo, entonces le echa la culpa al cuerpo. Para ello, pues hay que echarse un clavadito a la psique de cada quien. Y ¿qué tal, Anayel? Y pues se refiere que exista una autoconciencia que sea reflexiva. O sea que la persona se meta dentro de ella y reflexione. Todo esto lo tiene que ir planificando el psicoterapeuta. Y un elemento fundamental o fundante de todo esto es la experiencia. O sea, hay personas, y ustedes seguramente lo saben, y seguramente pueden clasificarse del 1 al 10, por ejemplo, cuánto valor le dan a la experiencia y qué tanto pueden aprender de ella. Si, digo, todos podemos tener una experiencia negativa, pero podemos pensar que estamos bien, o bien podemos pensar que el otro es el que está bien y nosotros mal. Pero ese pensamiento pues nos resulta angustiante, nos resulta como que nos baja la autoestima y entonces le echamos la culpa al otro. Entonces, cuando eso ocurre, la persona no mejora. Entonces, el caminito para mejorar como psicólogos y como psicoterapeutas es apelar a la propia experiencia. Lo que funciona, pues
hay que irlo fortaleciendo y lo que no funciona irlo dejando. Es como aprender un idioma. Si digo una palabra y le atino a lo que es, pues se refuerza, ¿no? Porque estoy en un contexto, en un entorno. ¿Por qué la gente no aprende inglés? Porque no hay nadie que le refuerce o no la conducta. Y en un medio artificial eso no se puede, casi no puede ocurrir. Si tú dices leche en vez de jugo, a lo mejor sí lo sabes, pero si alguien te dice no, así no se dice, tú estás aprendiendo de la experiencia. Y así se aprenden los idiomas muy fácilmente. Igual se aprende en la vida muy fácilmente con la experiencia. Y entonces, bueno, eso ocurre con el paciente preocupado. La preocupación, genera que se somatice, ¿no? Y el paciente negador, ese necesitamos más bien al revés, que somatice ciertas partes. O sea, Eugene Hendlin, un terapeuta americano, que es de origen ruso, por cierto, que si no se somatizaba dentro de la terapéutica, o sea, dentro del proceso de psicoterapia, la gente no mejoraba. Entonces hay que ayudarlos a que resomaticen. Y bueno, en este sentido, la gente no manifiesta tensión. Fíjense qué diferencia es que regulemos su tensión a que no la manifieste. Porque esa persona pues va a negarlo, ¿no? Va a negar su cuerpo, va a decir que no tiene nada malo, va a decir que su mente está bien, pero sabemos nosotros que no eso no es así. Otro detalle interesante es que hay una desconexión con el cuerpo. Y eso también decía Eugene Hendlin. No lo vimos, no lo vi con ustedes, lo vi con el otro grupo. Decía él que bueno, también ese es otro problema de los pacientes que no se curan, que el cuerpo, no, como que para ellos no tiene nada que ver con la mente, pero pues están obviamente interconectados, digo. El otro elemento es, no es que se movieron las diapositivas, pero es dirigir la atención. El paciente negador pues, muy fácilmente se distrae, casi no hace caso al terapeuta. Entonces, el terapeuta tiene que generar mucho esfuerzo para que dirigir la atención hacia lo que le está diciendo, o para lo que está sintiendo, o lo que le está resonando, en este caso, que sería del propio cuerpo. Y finalmente, pues hay que mentalizar al cuerpo, ¿no? Que sería bien ser lo contrario del paciente preocupado. Entonces, el paciente preocupado al paciente negador son dos hechos reales que ocurren en la terapia. El que niega todo, como si no le ocurriera nada, eso se siente incómodo, te hace sentir incómodo. Y el preocupado que se aferra a ti y que trae un cuadro de síntomas fuertes, pero no logra entender por qué, hasta que un poquito a través de la desomatización se da cuenta de que la mente enferma al cuerpo. En la otra materia que estoy llevando de psicología de la salud, se habla de que, por ejemplo, el 75% de los casos de cáncer se deben a la conducta del paciente, a la mente del paciente. Y no es un dato que me saqué de la manga o que esté en contradicción con un médico. Los médicos lo saben. La depresión produce cáncer, por ejemplo. Pero no nomás la depresión, claro. Hay conductas de riesgo que tú sabes que la persona no deja y tarde que temprano le van a afectar, ¿no? Entonces, este era el cuadrito que no terminé de decirles, cuando menos no a todos o todas,
No sé si todavía tengan alguna duda. Bueno, acaban de entrar Jennifer y Alma. No, es que estoy conectado del celular, pero ahora me voy a conectar de la compu, maestro. Ah, ok. Por el caso de Alma, ¿alguna duda de esto? Esto es muy importante que es el primer punto de lo que llamamos actitud ante la experiencia o inmersos en la experiencia para la psicoterapia. Claro que ustedes van a decir, bueno, no me voy a encontrar un paciente totalmente preocupado o totalmente negador. Claro que puede haber una mezcolanza de esto, puede ser que sea muy preocupado y poquito negador, o muy negador y poquito preocupado. Entonces tenemos que ver las estrategias también, en la medida en que el paciente, o en este caso pues, el usuario, tenga más de uno, pues tenemos que usar más la estrategia que les estoy comentando. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Buenos días. ¿Qué tal, Alma? ¿Dudas de este dato? Maestro, ¿y cómo No. sabe el terapeuta que el paciente está desconectado de su cuerpo? O sea, que no está así como en el presente. Sí, mira, eso es algo bien, bien fácil de saber. O sea, en la terapia, mucho paciente habla de algún aquejamiento corporal, pero pudiera ser que no hablara en muchas sesiones de su propio cuerpo, de que le duele esto, de que amaneció torcido, de que amaneció con un calambre, o de que se puso a hacer ejercicio, se lastimó un tobillo, o de que comió algo y le hizo daño. Digo, o sea, no es por fuerza que te lo tengan que decir, ¿verdad? Pero ya tú notas después de cierto tiempo que el cuerpo no le interesa al paciente, ¿no? Entonces hay una desconexión con el cuerpo. Y hay otros pacientes que solamente hablan de su cuerpo, que la mitad de la sesión o un tercio de la sesión es hablar de sus achaques. Es que también acuérdense que la persona que tiene problemas corporales es una forma también de darle salida a lo psíquico. O sea, es lo que se le llama la ganancia secundaria. Entonces el psicólogo sustituiría un poquito ya a su mamá o a los cuidados de la familia, porque se preocuparía también, ¿verdad? O sea, ahí el paciente te mete en su juego, en su, ¿cómo decirlo? En trampa, y te mete en sus ideas que no son ciertas, ¿verdad? Y bueno, y esto es algo que es el pan de todos los días, ¿no? ¿Alguien más? Antes de pasar a la que sigue. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, esta teoría del apego también habla porque no sé si han visto datos de lo más reciente, digamos, del cerebro. Ya, por ejemplo, se sabe que en el caso de la psicoterapia, aunque todas funcionan más o menos igual, y que decía Carl Jung inclusive, que no era por cierto que ya les dejé tarea para estas vacaciones, que si no mal recuerdo, inician este lunes, ya tienen tarea para entregármela de este lunes a noche. Y bueno, y una pregunta que les estoy haciendo es esa. Entonces, ahí aparece alguien ahí como dormido, o se movió la cámara. Bueno, fíjese que en tomografías positrones son las más avanzadas, y en el escáner del cerebro se notan cambios. O sea, cuando tú vas a terapia, de cuando no vas a terapia,
se nota que hay cambios en la corteza. O sea, la corteza cerebral es algo que pues no alcanzó a ver mucho autor, ni Skinner, ni Freud, ni Rogers, ni muchos de los grandes, pues vinculaban cerebro con psicoterapia. Y en la actualidad se está vinculando mucho cerebro con psicoterapia. Por ejemplo, en La Salle tienen inclusive un centro de neurociencias. Y si alguien quiere estudiar la carrera perdón, la maestría en neurociencias, que hay para que la estudie el psicólogo, pero también para que la estudie el médico, en Guadalajara está la maestría. Entonces, tenemos muchas áreas que sabemos que el cuerpo no es el que está enfermo, sino el cerebro. El cerebro, por ejemplo, tiene un área que mueve el pie, y obviamente que si esa área está somatizada, pues obviamente se va a ver en el escáner. Por ejemplo, en esta zona de la parte de la cabeza de la más alta, pero no en la frente, sino hacia acá, más hacia acá, es donde se mueven las piernas o luego el pie. El tronco cerebral un poquito más abajo, y luego el área del antebrazo y la mano un poquitito más abajo, aquí más o menos. Luego un poquito más abajo la cara, que hay gente que también puede tener muchas expresiones la gente en su cara, por ejemplo, de un rostro muy rígido, que no puede sonreír. Hay gente que está así. Entonces, está somatizándolo, obviamente. La gente que no puede reír o que le cuesta trabajo la risa, o digo, hay gente que es muy seria, que es otra cosa, ¿no? Pero hay gente que de plano no puede gesticular. Entonces tiene un problema ahí con la somatización de la cara. Entonces, por eso les digo que es muy importante la desomatización, que sería el conectar con tu cerebro para que logre sacar esa parte que te está atrapando y que no te permite expresar adecuadamente. Y cuando se resomatiza, o sea, cuando logras que quite el síntoma y lo ponga donde debe de ir, se han hecho escáneres cerebrales y se sabe que se aumenta lo que se le llama la ínsula, ¿sí? Es una zona que tenemos en el cerebro que tiene como forma de islita, por eso se llama ínsula. Y bueno, esto es algo pues de lo más avanzado que les digo, por ejemplo, en las AIE les están dando, en la propia carrera de psicología, les dan neurociencias y también neurociencias en función de cambio terapéutico. Inclusive se puede saber si una persona está evolucionando en la terapia, aunque es psíquica, no lleva medicamentos, no tiene nada que ver con los medicamentos, pues, pero el cerebro está cambiando, está evolucionando. Por eso al inicio de las diapositivas les decía que el cerebro es capaz de repararse a sí mismo, siempre y cuando aprenda de la experiencia. Hay gente que pasan 30 años y sigue idéntica, o sea, la experiencia no le ha servido de nada, y la experiencia es un punto de entendimiento maravilloso, porque la experiencia nos guía para no cometer los mismos errores. Si estamos atentos a la experiencia y a las situaciones que nos están haciendo daño, y las vamos corrigiendo poco a poco con base en la experiencia, la persona va mejorando. Pero bueno, esto es algo que también depende mucho de la personalidad de cada quien, de si es abierto. Acuérdense que uno de los elementos de la personalidad es la apertura a la experiencia. Hay gente que no tiene esta cualidad, que es una de las 5 grandes características de la personalidad. Es el Big Five, y una de ellas es estar abierto a la experiencia. Y no la tiene, pues obviamente no va a poder mejorar.
Pues imagínense, tengo una prima en Estados Unidos que tiene viviendo 30 años y no habla inglés. Vive en Estados Unidos y no habla inglés. Pues, ¿qué significa eso? Pues que no aprende de la experiencia. Y en efecto, tampoco aprende de la experiencia con el marido, con los hijos. Uno de los hijos ya ni le habla, porque cada vez que le habla el hijo, ella lo regaña, pero el hijo tiene 45 años. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué esta mujer que tienes casi los 70, solamente se la pasa regañando al hijo? Entonces, no ha entendido o no logra darse cuenta que su rol ya no es darle consejos, porque eso es cuando un niño está chico, chiquito, porque el niño ya evolucionó, sí. ¿Pero eso es por un daño en el cerebro o porque la persona se rehúsa? Hay Hablando de que ni siquiera aprende el inglés. Ajá. No, pues es mira, le preguntaron en alguna ocasión a un gran psicoterapeuta sobre el coeficiente intelectual, que en la actualidad ya casi ningún psicólogo está aplicando pruebas psicométricas porque está ya tan devaluada la idea de que alguien es más inteligente que otro. Y eso no es cierto. O sea, francamente, se los puedo afirmar. Sacaron pruebas de Alfred Binet de los años 30 y gente que parecería que tenía retraso mental o que tenía un problema cerebral, que no podía aprender. Era una situación de que ella creía que no podía aprender. O sea, si tú crees que puedes aprender, vas a aprender. Y si tú crees que no puedes aprender, no vas a aprender. O sea que no hay una persona con una inteligencia media está propicia al aprendizaje. O sea, no hay tal situación de que sea un problema neurológico. Es muy poco probable. Digo que sí existen casos, obviamente, pues que ya no se usan los famosos forceps, porque dañan el cerebro, generan hemorragia. Pero el niño cuando nace tiene 200,000 millones de neuronas. Y más o menos durante el primer mes pierde 100,000 millones de neuronas. ¿Qué significa eso? Que todos nacemos con el doble de las neuronas que necesitamos. Y si en el proceso de parto o en el proceso posterior se pierden muchas neuronas, no pasa nada, porque las propias neuronas se van acomodando en su lugarcito y no hay a menos de que haya un daño gravísimo, la persona sí puede quedar, o bien alguna patología cerebral como la parálisis cerebral, como, bueno, hay otras que es de la mielina, que es el que le dio a Stephen Hopkins, que se llama esclerosis múltiple. Bueno, con excepción de eso, todas las demás personas pueden aprender. Pero aquí, en el caso de mi prima, tendríamos que analizar que ella no trabaja, o sea, la mantiene el marido, ¿no? Entonces, digo que no tiene nada de malo, pues. Pero el detalle es que el marido, pues, tiene que enfrentarse a un mundo de habla inglesa. Y sus otros dos hermanos, uno de ellos es enfermero en un hospital, el otro es un fontanero, pues tienen que hablar con las personas y ella no habla, ella cuida niños, ese es, digamos, su chamba. Entonces le iban un niño a cuidar y pues le da de juguetitos, le da de dulcecitos y prácticamente no interactúa con el niño. Pues cuando salen a comer o salen a cenar, ella no pide de comer. Ella le dice al hijo, pídeme un filete, pídeme unos tacos, o porque ella también venden tacos. O pídeme, estoy hablando de Paso, Texas,
cerca de la frontera con Ciudad Juárez. Entonces, como ella no pide por sí misma, pues no está haciendo el esfuerzo. Porque si hiciera el esfuerzo, yo hubiera avanzado muchísimo. Si no ha aprendido inglés en 30 años, de vivir en un bueno, tienen televisión en la frontera norte, puede sintonizar todos los canales de Televisa, pero también en la frontera norte tienen, digo, no en la frontera norte, sino en Estados Unidos, colindando con la frontera sur, o sea, con México, también pueden sintonizar canales americanos, pero ella no lo hace. Entonces, hay gente que no quiere cambiar, que está a gusto, como está, con su idioma, y el que cambia, pues obviamente es el que lo necesita también, ¿no? Entonces, también se observa, por ejemplo, en psicoterapia, que hay gente que está a gusto con su síntoma. O sea, el síntoma le sirve de algo y no lo quiere cambiar. Entonces, pues te vas a enfrentar también con eso en la psicoterapia, de que haya gente que tú quieras que mejore, pero esa gente no quiere mejorar porque su síntoma le es muy útil, ¿no? Si, por ejemplo, esa persona la apapachan, la cuidan, la acarician cuando tiene un síntoma, pues de mensa lo va a dejar, ¿no? Le conviene el síntoma, ¿no? Entonces los síntomas, acuérdense que no son nada más, porque un dolor de cabeza, pues sí te lo quieres quitar, ¿no? Pero si tú dices que te duele un brazo y que no aguantes el dolor y llega alguien y te soba y se compadece de ti y te presta atención, pues obviamente vas a desear que te vuelva a doler el brazo. El cerebro es tan inteligente que el cerebro busca cariño, busca afecto. Entonces, lo que hace el cerebro inconscientemente es volverte a generar la dolencia del brazo para que te vuelvan a apapachar, para que te vuelvan a dar cariño. Entonces, en sí, la gente puede aprender, claro, pero hay gente Profe, que sí. y entonces cuando tienes un usuario que, o sea, que tú te das cuenta que no quiere ayudar, o sea, que no se quiere dejar ayudar, ¿buscas la manera o qué haces? Tú como psicólogo o como Bien, terapeuta. no, primero que nada, pues tenemos que regir por la ética del psicólogo. El usuario nos está pagando para que mejore. Nosotros tenemos que, desde el primer día que llegan al consultorio, eso es lo que dicen los actuales cánones de la psicología, que se lleve un cambio, que se lleve una idea del cambio. Pero si yo le cuestiono el primer día de la sesión que no quiere cambiar y que su síntoma le es útil para sentirse bien y que lo que menos quiere es quitarse el síntoma, que precisamente viene a quitarse el síntoma, ¿no? Pero que también está entrelazado el síntoma con cariño. Entonces, no se lo puedo decir en la primera sesión. Tengo que ir, es lo que le llaman el timing, encontrar el tiempo correcto para podérselo decir, o sugerir, o inclusive, lo mejor en estos casos sería que lo dijera. Porque si él lo dice, es un avance tremendo para él. ¿Sí? Y ahí está la pericia del terapeuta de lograr que el otro lo diga. O sea, porque si tú se lo dices es muy diferente que si él lo dice. A ver, pues bueno, había, por ejemplo, Eugene Hendlin que les preguntaba, de manera directa les decía, ¿para qué te sirve tu síntoma? Dime 5 cosas buenas que tenga tu síntoma. Y se queda el paciente de 4. Y a ver cómo que 5 cosas buenas, pues todas son malas. No, a ver, dime algo positivo de tu síntoma. Pues que me siento querido, que, híjole, se nos va a acabar la sesión. Y bueno, entonces, podemos hacerle así también, pero pues hay que ver también de pacientes a pacientes. Luego van con otro, porque tú fuiste muy duro. Acuérdense que la mente consciente
no quiere darse cuenta de lo inconsciente. Y entonces el síntoma tiene elementos inconscientes y tiene elementos que son reforzados en la vida diaria por la familia. Esos dos elementos juntos son muy fuertes, son mucho más fuertes que la persona se quiera dar cuenta. Entonces, tal vez dividiendo, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué ocasiona el síntoma? Y segundo, ¿para qué te sirve el síntoma? Porque los síntomas sirven, son útiles. Todo síntoma es útil para el paciente en alguna... Claro que alguien va a decir, bueno, ¿de qué me sirve que me vaya a checar cada mes el brazo? Si me estoy gastando dinero, bueno, pero te llevan, te chiquean, te soban el brazo, el médico te toca el brazo, la enfermera, te sientes importante, todo el mundo está focalizándose sobre de ti, aunque gastes dinero, pues bueno, así funciona la mente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, déjame le sigo, ¿no? Porque ya se nos va a acabar la sesión. Otra es otra actitud abierta a la experiencia es la mentalizadora y reflexiva. También ya se los dije hace un momento. O sea, hay que buscar en los esquemas automáticos y, y los modelos o las formas de pensar que se vayan habituando a lo nuevo. Las reacciones automáticas no son útiles. O sea, fueron útiles en su momento, pero tenemos que ser y hacer que el paciente, bueno, también el psicólogo, que se adapte y que sea flexible ante los cambios. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus a muchísima gente la agarraron en curva y siendo súper rígida. Entonces la rigidez es muy buena en los muros, pero no en las personas, porque el ser humano tiene que estar constantemente adaptándose, ¿no? Gente que antes, por ejemplo, alguien me contó por ahí una anécdota de una persona que hacía pantalones, creo, de mezclilla, que ahora hace mascarillas de mezclilla y se las vende a toda la gente que están en los centros comerciales como Soriana, Walmart, y bueno, fíjense, fue flexible, pero hay gente que no, o sea que cierra la fábrica, que cierra, entonces la flexibilidad es muy importante. Pero para ser flexible necesitamos de desautomatizar los esquemas. O sea, la forma de ser diaria, de decir de manera automática, esto no se puede, esto se tiene que hacer así, pues hay que cortarlo. Hay un libro muy padre que se llama Si no está roto, rómpalo. Te los recomiendo por ahí, no pueden descargar de internet. Entonces, bueno, ya me voy a ir más rápido. También otro de los detalles que hay que tomar en cuenta es estar atentos a la experiencia. Les decía, la experiencia es el punto de partida para mejorar. Una persona puede mejorar, pues, ahí está el caso, o sea, un pianista no se hace en un día, va a través de la experiencia, bueno, le suena mal esta tecla, pues bueno, la va corrigiendo y puede llegar a tocar obras impresionantes de Beethoven o de algún gran autor, pero en este caso, bueno, su maestro, junto con la experiencia de lo que está haciendo mal, juntos van corrigiéndolo hasta que llega a la perfección, ¿no? Entonces, la experiencia no puede tampoco tener un juicio severo. Pues yo no me puedo sentir mal por tener una mala experiencia. Ese es un detalle importante y no puedo tampoco hacer sentir mal a mi paciente o a mi usuario por tener una mala experiencia, porque las experiencias, primero que nada, tú te puedes encontrar con personas que no sabías cómo iban a reaccionar y te pueden hacer sentir muy mal. Entonces no podemos juzgar la experiencia en cuanto a tal, pero sí en cuanto a prevenir, porque la prevención es muy importante en la psicoterapia y la prevención es muy importante para que la persona se modifique. O sea, poder prevenir un conflicto con la pareja es mucho más sencillo que el divorcio, que la manutención de los hijos, que encontrar otra pareja. Es un relajo, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo, es
prevenir, entonces más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de curación, ¿no? Entonces, pero la experiencia tenemos que ser muy inteligentes. No podemos juzgarla como negativa, sino como experiencia, como tal, ¿no? Bueno, obviamente también tenemos que incrementar la tolerancia, ¿no? Si una persona es muy tolerante, no es muy bueno, porque no le permite al otro entender o saber qué factores o qué situaciones tiene que corregir con él. Entonces, se pueden dar relaciones sadomasoquistas o relaciones no muy buenas en el trabajo, en la familia, en fin. Entonces, es importante enseñar a que la gente tolere, pero que tenga, bueno, que aumente su ventana de tolerancia, pero que no deje totalmente a merced del otro su experiencia, sino que también sepa poner sus propios límites, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo eso tiene que ver con la comunicación. O sea, si yo me comunico con el otro, tanto, bueno, la primera forma de comunicación es poner una cara no agradable ante algo que no me gusta, que es una forma además de evitar un conflicto. Cuando yo comunico algo, estoy a un paso de un conflicto, porque el otro me puede comunicar lo contrario. Entonces, digamos que hay que ir por partes, ¿no? Y eso se tiene que ir enseñando. Hay técnicas gestálticas que para mí son las mejores. Las usé con mi hija y bueno, ahora sí que creé un monstruo, porque de ser una niña que no se podía defender de sus primitos, con técnicas gestálticas y a través de, pues de varios role-playings que hice con ella, la hice primero que nada que fuera muy rápida en defenderse, que en cuanto le dijeran algo, ¡zas!, ya tuviera la respuesta. Yo todo eso lo entrené con ella, porque hacíamos cambio de roles y eso, y ella era chiquita, de edad, tenía unos 6 años, creo. Y hasta la fecha, ¿no? Pues se defiende de mí como con todo y a todo mundo, o sea, con todo mundo se defiende. Pero digo, se me pasó la mano, tal vez, pero era muy miedosa, pero bueno. Entonces, les digo, la técnica gestáltica es muy útil en ese sentido, pero bueno, lo mejor, lo primero es que no se verbalice, sino que se actúe. Y bueno, obviamente también la compasión es muy importante, ¿no? Pero mucha gente entiende la compasión como, ¿cómo se dice eso? Como menospreciar a alguien, como lo que le dicen compadecerse, ¿no? Pero en ese sentido, y bajo esta última teoría, que es las conceptualistas, las teorías conceptualistas, es una mezcla de empatía y altruismo. O sea, cuando una persona logra, si alguien me insulta, por ejemplo, a mí, yo puedo ser empático y la empatía me protege de que me sienta insultado. Igual puedo ser altruista, puedo tratar de ayudarle al otro. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba muy enojado con el coche manejando y alguien me dijo, pase adelante. O sea, por un lado fue altruista, o sea, me apoyó y por otro lado me comprendió que andaba muy apurado por ir al trabajo. Pero mucha gente no hace eso, mucha gente te la raya, te dice de cosas, y bueno. Entonces, en fin, aquí se acaba este es el último punto. Entonces, bueno, la comunicación también tiene que darse entre terapeuta y usuario, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, para que se maximice la experiencia, ¿no? Ya nos queda menos de 1 minuto, ¿algún comentario rápido? Ahí les dejé la tarea, para de hoy no, para de este lunes en 8. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien?